Oiga, Donald Trump fue acusado de 4 cargos penales, 3 por conspiración y 1 por obstrucción, al presuntamente intentar anular las elecciones presidenciales en 2020, hecho que culminó en el violento motín de sus partidarios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. La tercera acusación contra el expresidente de Estados Unidos en 4 meses deriva de la investigación del fiscal especial Jack Smith bajo el supuesto de que Trump trató de revertir la derrota ante su rival demócrata Joe Biden. Trump comparecerá mañana en el Tribunal Federal del Distrito de Washington para la lectura de los cargos. Y vamos a platicar sobre este tema con el doctor Eduardo Rosales, internacionalista y académico de la FES Acatlán. Doctor Eduardo Rosales, muchas gracias, buenos días, bienvenido. Querida Aurora, muy buenos días, y pues ya me abrió el apetito con lo que dijo hace unos instantes. Un placer estar en este espacio y pues un saludo a usted, a su equipo y desde luego a toda su muy informada teleaudiencia. Estamos a la orden, querida Aurora. Claro que sí, doctor Eduardo Rosales. Pues platíquenos qué es lo que queremos como entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos con este caso de Donald Trump y a lo que se puede enfrentar mañana en esta comparecencia ante el Tribunal Federal del Distrito de Washington. Y si me lo permite, querida Aurora, regáleme un par de minutos, nada más para contextualizar lo que estamos viendo. O sea, hay que ver el texto, pero no hay que perder de vista el contexto. Lo primero que yo compartiría con usted y con toda su teleaudiencia es que Estados Unidos está viviendo una profunda crisis, no de orden coyuntural, sino de orden estructural. Una crisis económica, una crisis social, una crisis política que pues vemos su máxima expresión en los partidos políticos, ¿no? La crisis económica, una brutal deuda, un déficit comercial creciente y también avasallante y un déficit presupuestal, digamos, son los signos más alarmantes. En términos de la crisis social, lo que estamos viendo es una polarización, una división tremenda, sobre todo en dos visiones distintas, los nacionalistas contra los globalistas, por decirlo de alguna manera. Y en la crisis política, pues digamos que una de sus expresiones es esta confrontación entre demócratas y republicanos. Y esto sin perder de vista que en noviembre del año entrante, pues se vivirán las elecciones presidenciales. Y bueno, pues nada escapa, ¿no?, a este contexto. Lo que estamos viendo en este momento es que dos vertientes en la cuestión de Trump, una de orden política y otra de orden jurídica. Digamos que en lo político, efectivamente, los demócratas lo que quieren hacer es socavar la imagen de un Trump, pues que realmente es un rival de cuidado y que puede arrebatarle la presidencia a Joe Biden. Ahorita en las últimas encuestas, sobre todo la que publicó The New York Times, pues las preferencias entre los electores es de 43%, ¿no?, para cada uno de ellos. Entonces, bueno, pues evidentemente los demócratas quieren lanzar una serie de acusaciones y de procedimientos en contra de Trump, pues para que bajarlo, ¿no?, de la contienda electoral, algo que se antoja muy difícil, pero sobre todo pues dañar su imagen, ¿no?, y que entonces pues ahí suban las preferencias en favor de Biden. Y la otra parte, la jurídica, en la que nos damos nosotros cuenta que efectivamente el señor Trump pues tiene decenas de acusaciones, querida Aurora, decenas de acusaciones, digamos, de las más visibles, de las más, ¿cómo le podemos decir?, que se han dado más a conocer a la opinión pública, pues está esto del asalto al Capitolio, por lo menos de haber incentivado, ¿no?, auspiciado, ¿no?, fomentado esto del asalto al Capitolio. Otra, pues evidentemente delitos de orden fiscal, ¿sí?, delitos de orden fiscal. Y otra, pues hasta acusaciones de acoso sexual, ¿no?, digamos, las más visibles, las más conocidas. Ahora, lo que estamos viendo ahora, usted muy bien lo señalaba, pues son acusaciones del fiscal especial Jack Smith, pues conspiración para defraudar, ¿no?, Estados Unidos, conspiración para obstruir un proceso oficial,
y conspiración pues para contra los derechos de los otros, o sea, derechos de los ciudadanos. Entonces, aquí, cuando ya llegamos a que es el primer presidente, me refiero a Trump, acusado y que ahorita está pues enjuiciado. Es un primer presidente que está intentando la reelección después de haber perdido la anterior con Joe Biden. Es el primer presidente pues que ha enfrentado 2 juicios políticos, 2 impeachment, ha salido airoso pues gracias a sus correligionarios en el poder legislativo. Y estamos viendo en realidad que en los 2 partidos pues no hay liderazgos, solamente o es Biden o es Trump. Y detrás de Trump está un Ron DeSantis, que está muy lejos, casi lo duplica en las preferencias dentro de los propios republicanos. Y conste que Santis se ha radicalizado mucho, ¿no? Incluso pues con unas leyes antiinmigrantes particularmente severas, ¿no? Y arbitrarias. Y también tenemos por ahí otras figuras como Greg Abbott, ¿no? Allí en Texas. En fin, a lo que voy es que Trump es la cabeza visible de un trumpismo que no es otra cosa que un nacionalismo, que es un populismo, que es un discurso antiinmigrante, que es un discurso racista, que es un discurso proteccionista, en fin, una serie de características que desafortunadamente sí tienen eco en una gran parte de la sociedad estadounidense. Y entonces, aquí, para ir cerrando, para ir haciendo síntesis, lo que vemos por una parte es políticamente unos demócratas que quieren bajar de la contienda a un Donald Trump que tiene un liderazgo indiscutible entre los republicanos desde dos vertientes: lo político, mediante estas acusaciones, a las que por cierto tienen mucha razón, y en lo político, en su imagen, para socavar ese liderazgo que tiene, esa imagen, ese carisma entre una gran parte de la sociedad estadounidense, querida Aurora. Claro, muy buen contexto, doctor Rosales, para entender en dónde estamos y en dónde están, ¿no? Todos estos asuntos de querer bajar estas aspiraciones del presidente Trump. Y hablando un poco más de la parte penal, porque digamos que esto ha sido como un resumen de lo que políticamente está sucediendo, pero se supone que mañana va a enfrentar a este Tribunal Federal para escuchar la lectura de los cargos. Esto ¿de qué nos habla? ¿Ya se inicia un juicio? ¿No se inicia? Vaya, los que no tenemos mucha idea de lo que es el sistema penal de Estados Unidos, si nos pudiera explicar, doctor. Sí, cómo no, querida Aurora. Aquí el punto es que pues efectivamente va a enfrentar acusaciones, una más de una larga cadena, ¿no? Claro. Pero aquí el punto es que sí, efectivamente puede llegar a ser condenado, por decirlo de alguna manera, de encontrársele culpable. Vemos un poquito difícil, ¿no? Que el presidente, aún en el supuesto que se haya hallado culpable, ¿no? Se le pueda, pues lo veamos detrás de las rejas. Tiene un equipo de abogados impresionante, y creemos poco probable, ¿no?, que se llegue hasta esas instancias. Quizá lo que más podemos llegar a ver es algún tipo de sanción de orden económico, pero independientemente de hasta dónde pueda llegar la justicia en estas acusaciones, eso no impediría, incluso aun y cuando vaya a prisión, hay un escenario un poquito difícil, incluso aunque llegue a prisión, no hay nada en la legislación estadounidense que le impida ser candidato, ¿sí?, a la presidencia de Estados Unidos, como pues todo parece verlo de esa manera. Entonces, digamos que más bien aquí la intención es disminuir, afectar su imagen, ¿sí?, a efecto de que suba la imagen de Biden, también muy cuestionada, pero el punto fundamental es más de orden electoral, ¿sí?, que de orden judicial. En la cuestión jurídica, repito, incluso aunque llegase, ¿no?, a culpársele y meterlo a prisión, algo que se antoja muy, muy complicado, de todas maneras, Trump podría presentarse
como candidato republicano a las elecciones de noviembre del 24. Ahora, hay una cuestión y hay que tenerlo pues muy claro y muy presente. Trump tiene grandes posibilidades de volver a llegar a la Casa Blanca, y esto es una absoluta realidad. Lo triste y lo penoso es ver una sociedad estadounidense o una parte de la sociedad estadounidense que apoya a este tipo de individuos, que tiene cualquier cantidad de acusaciones y que ahorita incluso está enfrentando a la justicia, querida Aurora. Increíble, doctor, lo que nos dice, pensando yo un poco en el sistema mexicano, en donde cuando hay una sentencia se pierden los derechos político-electorales aquí en México. Exactamente. Allá no pasa entonces eso. Nada de eso, no pasa, repito, no hay. Primero, el caso de Trump es atípico, ¿no? Como lo decía hace unos instantes, pues nadie había sido acusado, enjuiciado, no ha aspirado a la reelección, ni juicios políticos, ni nada de ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces también, como no es el primero, es el pionero en este tipo de circunstancias, no hay no hay ningún tipo de impedimento jurídico, no estaba contemplado por la ley, ¿no? De tal suerte que sus derechos políticos electorales, por decirlo de alguna manera, pues prácticamente quedan intactos, ¿sí? Independientemente de hasta dónde lleguen las acusaciones. Ahora, hay que tomar también en cuenta una situación. Difícilmente los demócratas se van a poder quitar, si me lo permite la expresión, quitar de encima a Trump, simple y sencillamente porque para poderle impedir competir en las elecciones de noviembre del próximo año, la mayoría del Congreso estadounidense tendría que quitarle esa posibilidad, algo que no va a suceder. ¿Por qué? Porque tiene en el Congreso, en la Cámara de Representantes, los republicanos tienen mayoría pírrica, pequeña, pero tienen mayoría. Entonces, pues evidentemente esto pues no procedería. Así es que ni política ni jurídicamente hay instrumentos, hay la posibilidad de que le quiten sus derechos políticos electorales y que pueda competir en caso de ganar la candidatura del Partido Republicano, algo que se antoja pues prácticamente ya un hecho, para competir en las elecciones de noviembre del 2024. Reitero, no tiene la mayoría los demócratas en el Congreso pues para quitarle sus derechos políticos electorales, ni jurídicamente está contemplado en la normatividad de los Estados Unidos, querida Aurora. Así es que el panorama, créame, es de pronóstico reservado, y algunos incluso dicen es la crónica de una reelección anunciada. Pues es que hay muchas personas que reaccionan al revés, ¿no? A ver si no a los demócratas les sale el chirrión por el palito y victimizan a Trump y entonces gana más popularidad en lugar de bajársela. O no sé si la sociedad norteamericana no es nada parecida a la mexicana, porque acá tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de que se ha querido tumbar la popularidad de ciertos políticos y sale contraproducente. Dice que este comentario que usted hace, querida Aurora, es muy acertado, muy atinado. Y le voy a decir por qué. Pues no hay que olvidar que, bueno, pues el señor Trump es experto en victimizarse, ¿sí? En obtener rentabilidad, ¿no?, política y electoral de los escándalos. Fíjese nada más en qué niveles nos situamos. Entonces, y además este discurso pues pega mucho, ¿no? Tiene bastante eco en una buena parte de esa sociedad estadounidense, sobre todo en esa sociedad resentida, en esa parte de la sociedad estadounidense que ha sido afectada por el fenómeno globalizador que ha fomentado Estados Unidos, en ese sector de la población estadounidense que no está suficientemente informado, en esa sociedad estadounidense que tiene un bajo nivel económico, en esa sociedad estadounidense pues que ha experimentado una baja en su poder adquisitivo. Entonces toda esa gran masa
de población es la que evidentemente, y que además también desde luego añora esos viejos tiempos de la grandeza de los Estados Unidos, algo que ya así que ya pasó a la historia, ¿no? Y por eso ese eslogan de pues hacer Estados Unidos grande otra vez, ¿no? Algo que pues evidentemente ya no, que quieren ver también Estados Unidos autoritario, que impone, que dirige el orden internacional. Entonces toda esa gran masa de esa sociedad es la que ve en Trump al Mesías, no sé si decirle tropical, no, más bien al Mesías anglosajón, ¿no? Que los puede llevar otra vez a ese liderazgo que desde luego Estados Unidos ya perdió y que jamás va a volver a recuperar. Ya prácticamente todos los análisis y la literatura nos hablan de un Estados Unidos en declive y en decadencia. Así es que este es uno de los síntomas más, lo que estamos viendo, de esa triste realidad que está viviendo Estados Unidos, querida Aurora. Doctor, pues muchísimas gracias por explicarnos todo esto que está sucediendo allá en el vecino país. Doctor Eduardo Rosales, internacionalista y académico de la FES Acatlán. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días. Buenos días, un abrazo para usted, su equipo, y otro también para su muy informada teleaudiencia. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.